Hola, sean bienvenidos a un programa más de Yo Mujer con Ivonne. Estamos en este programa con el objetivo de ayudarnos entre todas las mujeres, de compartir nuestras experiencias de vida, de motivarnos, de inspirarnos unas a otras y para no sentirnos solas. Y por eso estamos aquí con una invitada de honor, la doctora Nancy Garay, una persona extraordinaria, además de su capacidad profesional, con una calidad humana increíble. Bueno, bienvenida doctora Nancy, es un placer tenerla acá. Muchas gracias. Buscamos siempre que nuestro sillón lo ocupen personas líderes, que a través no solo de su liderazgo, sino de su conducta social, den un ejemplo a las personas en lo que se refiere a lo que esta vida no es transitar por esta vida, sino hacer cosas en la vida. Y en ese sentido queremos destacar que la doctora Nancy Garay es cardióloga pediátrica, que está formada en el exterior, que dirige un proyecto social muy importante vinculado con los niños de bajos recursos, de su autoría y que se implementa y está en pleno funcionamiento en este momento, pero que además cumple otros roles sociales muy importantes todos ellos, y en eso pensamos que tiene que discurrir nuestra conversación de hoy. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Queremos escuchar tu experiencia de vida y todo lo que es tu trayectoria para que nos inspires y nos motives, porque necesitamos encender el liderazgo de nosotras las mujeres. Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes, compartir mi experiencia, como ya dijeron antes. Bueno, yo me gradué como médica cirujana en la Universidad Nacional de Asunción, hice en el Hospital de Clínicas mi residencia en pediatría clínica y luego fui al Instituto del Corazón en San Pablo, Brasil, a hacer cardiología pediátrica durante 5 años más. También hice cursos de subespecialización en Denver, Colorado, Estados Unidos. A mi regreso en el año 2000 tengo que contar la historia porque, bueno, ese proyecto nace de esa primera vivencia en el Paraguay. Cuando yo regreso en el año 2000, habían muchos pacientes con cardiopatías, pero poca tecnología, pocos hospitales especializados, prácticamente nula infraestructura, aunque habían recursos humanos calificados. Y también la gran problemática de la sociedad paraguaya, que la tengo muy bien estudiada y que en su momento nos dimos cuenta que era el problema principal. El 85% de la sociedad paraguaya no tiene seguro médico, privado ni social. Tiene que recurrir a los hospitales públicos. Un 10 a 12% aproximadamente tiene el Instituto de Previsión Social como único hospital de referencia para sus tratamientos. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia de menos del 5%, tienen que recurrir a sus recursos propios, a los recursos económicos propios para tratar una enfermedad. Se habla de enfermedades catastróficas cuando el costo de ese tratamiento es muy elevado para la población general y muy superior al ingreso medio del ciudadano. Enfermedades como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas como pacientes en diálisis o cirugías traumatológicas complejas, son especialidades prácticamente desatendidas en la sociedad. Nosotros hicimos ese diagnóstico con un grupo de colegas y nos dimos cuenta que no íbamos a conseguir, no solamente la medicina es diagnosticar, sino también hacer un tratamiento adecuado, conseguir que esa persona, ese niño o adulto recupere su calidad de vida anterior a esa enfermedad, o que en el caso de los niños que lleve una vida igual a la de un chico sin enfermedad, que vaya a la escuela, que practique deportes. Bueno, entonces al hacer ese análisis nos dimos cuenta que debíamos de crear un proyecto que incluyera a esas personas, a esos niños marginados. Y hubieron 2 eventos que me gustaría contarles que parecen anecdóticos, pero que me llevó de la inacción a la acción, del diagnóstico a la decisión de hacer el programa.
Cuando yo tenía un paciente con una cardiopatía muy compleja que nacía en Paraguay y tenía recursos económicos, los llevaba vía aérea, en vuelo aéreo de emergencia, al Brasil, al sirio-libanés para su tratamiento. Y en 2 oportunidades tuvimos problemas en el vuelo. La primera vez nos pasó que entramos en una tormenta en pleno día, pero parecía el avión parecía que estaba dentro de una licuadora, todo oscuro, fue muy aterrador, inclusive el personal paramédico que me acompañó pasó mal, igual que el abuelo del paciente, y por supuesto la tormenta nos desvió de San Pablo, casi 5 horas tardamos en volver a la ciudad de San Pablo. Afortunadamente la niñita se pudo operar y se salvó, pero fue una experiencia aterradora que uno piensa y evalúa también, tiene su propia familia, perder en un vuelo así a la familia o que las hijas mías se queden sin la madre, fue algo que a mí bastante me afectó. Y otra vez, un segundo vuelo que también fuimos de emergencia, que el comandante, el que pilotaba el avión, violó el espacio aéreo brasileño al cambiar de ruta y fuimos forzados por la Fuerza Aérea a aterrizar en un aeropuerto y quedamos presos, toda la tripulación, incluyendo los médicos y las enfermeras. Fue así que yo dije, bueno, esto no puede pasar una tercera vez, Dios mío. Pudimos haber sido derribados. Se desató porque obviamente pedimos a las autoridades paraguayas que nos auxilien, porque el desvío fue acortar la ruta aérea para llegar más rápido al sirio-libanés. Pero es cierto, es una violación de un espacio internacional y tiene su penalidad. Y desató hasta una crisis diplomática en su momento, porque el piloto y el copiloto fueron juzgados por la ley militar y a nosotros, después de una negociación vía Cancillería, a los médicos y al personal de enfermería nos liberaron 8 días después. Pero doctora, solamente en situaciones límites es que nosotros entendemos realmente la falta de recursos y por toda la presión que uno pasa, y es ahí donde recién nos damos cuenta, este es el lugar en que estamos, tenemos que gestionar, tenemos que hacer algo, hacer así mismo, ¿verdad? Y eso fue lo que a mí me llevó a escribir un proyecto que primero nació obviamente en los papeles, que se llama Asistencia Integral a Niños de Escasos Recursos, portadores de cardiopatías congénitas. Entonces, el programa consiste en lo siguiente: todos los niños enfermos del corazón que van a hospitales públicos o mismo que nacen en hospitales sanatorios privados, con seguros privados, que los seguros no les van a cubrir el tratamiento y van a nuestro hospital, que es el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, nosotros los incluimos dentro del programa y corremos como institución con todos los gastos que demande el tratamiento de ese niño, desde que ingresa hasta que egresa. Así garantizamos que no haya abandono del tratamiento. Muchas veces son niños que vienen de áreas rurales muy alejadas y que uno hasta para darle de alta tiene que proveerle de un pasaje. Hay niños que no quieren ir de alta porque en el hospital se les da comida todos los días, tienen colchón, tienen televisor para ver, hay juguetes. Entonces es un programa que toca bastante lo humano, porque, y a mí personalmente me ha transformado mucho como ser humano, porque me di cuenta que la medicina no es solo hacer un diagnóstico y una receta, entregar la receta y que el paciente vea cómo lo consigue, sino que hay que llegar más allá de eso, ayudar verdaderamente a ese niño y a su familia a que ese miembro de enfermo recupere la salud y que la calidad de vida que tenga sea igual a la de cualquier otro niño de cualquier otro estrato social. Y doctora, y es ahí donde te diste cuenta la realidad nacional de nuestro país por departamento y de dónde vienen
estas personas que necesitan, y es ahí donde existe una inteligencia estratégica de saber realmente lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad, doctora? Así es, así es. Mira, como te dije, 85% de la sociedad paraguaya no tiene condiciones de hacer un tratamiento médico. ¿En números sería, Pablo? De 7 millones, mucho del 85%, de 10 son 700 son como más de 5 millones. ¿Para tienen qué? condiciones. No, y además está la, perdón que los interrumpa, por favor. y además está la problemática de que durante décadas se ha desatendido tanto la salud pública que los hospitales del interior son edificios vacíos de infraestructura, de equipamientos, de personal calificado. Se han utilizado como botín político, donde no se puede hacer un trabajo, digamos, científico y social coordinado. Tuvimos que luchar contra todo eso. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente hacer solamente asistencia, porque es un momento de interacción en esa familia, es un momento que va a pasar en algún momento. Nos dimos cuenta que cuando ese niño venía al hospital, nosotros debíamos aprovechar para atenderlos como ciudadanos, como futuros ciudadanos adultos que van a ser útiles, primero para sí mismos y después para la sociedad. ¿En qué sentido nos dimos cuenta y ayudamos más? Por ejemplo, los niños muchas veces llegan del interior con 5 o 6 años, con 7 años, sin cédula de identidad. Ni siquiera existen como ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte de departamento social del hospital? Gestiona que el niño sea registrado. Muchos de los niños vienen con su cartilla de recién nacido vivo. Ni siquiera han ido al registro civil a anotar a esos pacientes. Entonces, actuamos sobre eso. También nos dimos cuenta que había muchos problemas de escolaridad en los niños. El hospital es uno de los primeros hospitales del país que hizo lo que se llama escuela día. ¿Qué significa eso? Que si un niño de 7 o 8 años está internado en el hospital y necesita continuar con su educación escolar o necesita un refuerzo escolar, hay profesores que le van a ayudar a hacer la escolaridad, porque muchos niños están internados 3 o 4 meses o más. Entonces, para que no pierda ese año y tengamos un analfabeto más que no va a tener mucho futuro si no cambiamos su realidad, de esa manera interactuamos y ayudamos a esas familias a tener identidad, a tener sentido de pertenencia, a tener sentido de amor propio, porque son personas también que están acostumbrados a ser marginados. Entonces, al ser marginados siempre, son personas con una autoestima muy bajo y están acostumbrados a que así nomás luego se les trate o se los maltrate, que ellos no tienen nomás luego derecho a nada. Y cambiar ese chip, sobre todo trabajar con la mamá o la persona que está encargada de ese niño, cambiar el chip y hacerles ver que ellos son números, son personas, que ellos importan, es también el trabajo que digamos más difícil de hacer, porque están acostumbrados, como dije, a tanta violencia social que les cuesta convencerse y creer en que alguien los quiere ayudar. Esa es otro obstáculo muy importante. Creo que plantea una cosa que es muy interesante en la sociedad, la diferencia entre justicia y equidad. Es ¿no? así mismo, así mismo. Estos niños y niñas siempre fueron marcados y marginados socialmente, no solo en la negación a una educación adecuada, sino que también en el derecho que tienen de tener derecho a educarse, a tener una atención de salubridad digna,
Y es así que me hace recordar ese comentario que en el año 2011 nosotros tuvimos una niña que se llamaba Anita, que no es la nena que se hizo la campaña por ella, pero también se llamaba Anita, que tenía una cardiopatía muy grave, que solamente un trasplante cardíaco podía salvar su vida. Y la inscribimos en la lista nacional de trasplante. El hospital no estaba habilitado y de hecho nos dijeron: ustedes no están habilitados para hacer trasplante, porque hasta el año 2012 en el Paraguay trasplante cardíaco solamente se podían hacer en hospitales privados donde las familias podían y debían correr con todos los gastos. Entonces eso fue, digamos que nosotros este programa lo comenzamos en el año 2010 y en el 2012 digamos que fue cuando rompimos un paradigma de que los niños pobres no tienen derechos, de que tenían que morir sí o sí, y marcamos un hito porque conseguimos, luchamos, hicimos lobby durante un año, se aprobó al hospital para hacer trasplante e hicimos el primer trasplante cardíaco en niños en un hospital público en el Paraguay. Y realmente fuimos uno de los primeros en toda Sudamérica, porque en verdad la medicina de alta complejidad, como se le dice a estas enfermedades que demandan mucho, económicamente, mucha inversión, fueron siempre desatendidas. Y nosotros hicimos una campaña que hay que reconocer que la ciudadanía nos acompañó, porque salimos a hablar con la prensa, a que ellos tomen conciencia de la importancia de la donación de órganos, porque había muchos tabúes. Y nunca me olvido que yo, en una entrevista que me hicieron, me preguntaron los periodistas de por qué yo creía que no había donantes, por más de que había pacientes esperando un trasplante. Nosotros ya teníamos al hospital habilitado, teníamos pacientes internados, no aparecían los donantes. Entonces yo les digo, porque la sociedad paraguaya es una sociedad muy conservadora, tradicional, pseudo religiosa. Tal cual. Y entonces pasé la carga, digamos, a los líderes religiosos, porque yo dije, este procedimiento en todo el mundo es aceptado y aprobado por todas las religiones. Que salgan los obispos y los sacerdotes en las misas a decir que en Paraguay sí se puede hacer trasplante cardíaco y que eso no es un sacrilegio al paciente que tiene muerte encefálica, muerte cerebral, no va a resucitar, no es un sacrilegio, al contrario, a través de otras personas, esa persona que se va a seguir viviendo. Y tuvimos la suerte, eso fue un viernes, el domingo, todos los sacerdotes salieron a decir eso en la misa, que el trasplante cardíaco, obviamente se hizo con la prensa escrita, en los diarios como ABC sale y dice que los líderes religiosos deben dar su parecer, y el lunes nosotros a la madrugada, a la noche, martes de madrugada, y tuvimos el primer donante. Doctora, pero qué valentía la tuya y de tu equipo, el trabajo en equipo, porque necesitamos de personas que digamos, hagamos un análisis, podamos contarnos la realidad, lo que ocurre y que se pueda trabajar realmente en equipo, porque lo que yo veo, el gran problema que veo aquí, es que uno quiere trabajar, quiere ayudar, quiere hacer las cosas, pero antes de empezar ya todos se pelean por qué cargo van a tener, o quién quiere digitar, o quién quiere imponer tal o cual cuestión, pero lo simpático es que se unen 2 o 3 líderes hacedores nomás. Y ellos son los que van a hacer y los que manejan y gestionan y ponen amor, pasión, garra, ponen hasta de su bolsillo, ponen muchas veces uno el dinero, pero todos después se pelean como si fuera que todavía ni empieza. ¿Por qué ocurre eso, doctora? Y mira, yo creo que es típico de todos los países tercermundistas, porque en todos los países desarrollados, sobre todo en el área de la ciencia, nadie es profeta, un profeta único que está allá a lo alto, mirando desde arriba.
todo se hace trabajo en equipo. Y yo recuerdo que unos colegas norteamericanos que vinieron en el año 2005 a trabajar conmigo, en esa época en el Hospital de Clínicas, que yo los traje y en ese momento en el Paraguay solamente habían 2 equipos quirúrgicos haciendo cirugía. Y había muchos pacientes y había como una internita entre los propios médicos cirujanos a ver quién iba a operar más y en qué hospital se iba a operar. Que los colegas norteamericanos nos dijeron, lo que acá nosotros vemos, no solo cuando ellos hacen al final una evaluación de esas 2 semanas que hicimos, de una operación, Corazón Feliz se llamaba, donde operamos a todos los niños que pudimos en 15 días, sale uno de los líderes del equipo, del team que vino y me dijo, yo vi 2 patologías acá, uno en los niños, otro en los adultos. La de los niños se puede resolver, la de los adultos ustedes tienen que resolver. ¿Y qué patología es esa? La patología del ego. Aquí todos quieren ser la estrella, aquí todos quieren brillar más que el paciente es la estrella. Nosotros somos los medios para que el paciente brille. Brille significa que le curemos. Y no que nos estemos peleando a ver quién da más entrevistas, quién ocupa más. Obviamente tiene que haber, digamos, una persona que debe hacer eso. Siempre yo digo que el ego nubla la inteligencia y yo calculo que tenemos que analizar todos los paraguayos que hay una falta de reconocimiento, me parece que de los que buscamos querer ser protagonistas y no compartir el protagonismo, o cómo es el tema. ¿Pablo? Yo pienso lo siguiente, y pensaba mucho, sobre todo, me colocaba en el lugar de la doctora. Porque cuando empieza la tormenta nadie quiere gobernar en la vida, ¿verdad? Yo tuve un maestro de estrategia checo en uno de los posgrados que dice que me decía, Pablo, el fracaso es absolutamente huérfano, porque la victoria siempre estará llena de paternidad. Sí, así mismo, ¿verdad? es así mismo. Es así. Entonces después todos se suman al brillo. Pero ¿quién le saca a la doctora las horas de desesperación, de lucha, de pelea, de contratiempo? Porque esto que lo que ella cuenta hoy es un sueño realizado, pero de llevar ese sueño del pensamiento a la realidad, tiene todo un proceso interno de sacrificio, de lágrimas que no se ven, de esfuerzo, de rabia contenida y de tener que llevarse cosas por delante, porque ningún líder, y mucho menos si es mujer, que es lo que defendemos en este programa, va a poder llevar una cosa adelante si no se lleva las cosas puestas. Hablemos claro, estamos en una sociedad machista que quiere las victorias. Una mujer cardióloga formada en el exterior que viene y les plantea una cosa que ellos no fueron capaces de hacer y nunca se imaginaron, tiene muchos desafíos. Y la mediocridad cunde cuando el hombre no es capaz de estar por encima de su ego. Claramente, y siempre hacemos este análisis y yo estoy convencida que muchos son los que se plaguean, te critican, después existe una fila más larga que siempre digo constantemente que dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero la fila de asumir responsabilidades, nadie quiere estar, quieren que vos seas punta de lanza para ver si te equivocas o no te equivocas, que vos estés en la tempestad, que estés con presiones, tormentas, y después, una vez que pasó todo y capeaste la tormenta, ahí se quieren subir en el barco que capeó la tormenta. Me encanta, pero tenemos que analizar un poco de que tenemos que ser todos protagonistas, no una sola persona nomás es la que tiene que irse al frente. Si sale bien, wow, si sale mal, vos sos la culpable, ¿no es así? Sí, así es. Es así, pero es cierto, yo en mis inicios con este programa, si bien formamos un equipo, sufrí muchísimo lo que se diría el bullying cibernético. Me enviaban mensajes anónimos, siempre tratando de quebrar mi espíritu. Y hay varias maneras, varias estrategias y varios pasos que son de libros, ¿verdad? Que son de manual. De manual. Primero atacan la formación académica, que en mi caso yo recibía los administradores y directores de hospital recibían mensajes anónimos, hasta llamadas anónimas, cartas anónimas, diciendo que quién soy yo, para quién me creo. Entonces, primero la parte académica.
atacaron. No pudieron porque, bueno, comprobable lo que yo era y lo que hacía. Luego el manejo administrativo. No, porque y cuando se dan cuenta y descubren que hay más amor y pasión que dinero que manejar, obviamente después atacan la integridad de la mujer. Entonces, en todos los ámbitos, primero la formación profesional, porque por ser mujer no sos lo suficientemente buena. Segundo, que no sabes administrar, que de dónde vas a sacar o qué hiciste, cómo conseguiste los recursos. Y tercero, la moral. En su momento, obviamente, que ese tipo de ataques tan infundados duelen, lastiman. Pero yo tuve dos grandes psiquiatras y psicólogas que me ayudaron, que son mis hijas. Una vez recibí un mensaje anónimo que recuerdo muy bien, era un sábado a las 20 horas, yo estaba acostada en la cama con mis hijas viendo una película abrazadas, suena mi celular, en esa época existía lo que se llama 10 años atrás, existía el mensaje, no existía el WhatsApp. Sí. Y muchos entraban en internet y te enviaban un mensaje, entonces vos no tenías un teléfono para identificar. Y yo me pongo a llorar, porque me afecta lo que describen de mí, que no era absolutamente cierto. Entonces fue la única vez que yo dije que quería renunciar para recuperar mi paz. Y mi hija menor, en esa época tendría 13, 14 años, me dice, pero mamá, ¿vos por qué llorás por lo que dicen personas que no te conocen? Nosotras te conocemos y nosotras sabemos que vos no sos así. Me curó. Y después, una vez que mis hijas, conste que son millennials, no son mucho de usar las redes sociales. Y un día la mayor escribe en el Facebook, dijo, yo a mi mamá le admiro porque ella construyó un castillo con todas las piedras que le tiraron para verla caer. Entonces yo dije, basta, no necesito más, yo no hago más caso. Y hoy día, cuando hacen ese tipo de comentarios, tratando de disminuirme como una persona hacedora, como vos siempre decís, como líder de mi equipo, a mí me causa risa y digo que tendrán que hacer un poco más de ejercicio mental para llegar a impresionarme, porque también ese ataque constante, esa observación constante, te hace más fuerte. Y me decía una colega, porque este problema, Ivonne, es mundial, el de creer que la mujer tiene menos capacidad. Me decía una colega colombiana, con quien nos formamos en el exterior, fuimos compañeras, ella se quedó a trabajar en Estados Unidos, y ella me decía, y trabajaba en uno de los centros más importantes de la costa este de Estados Unidos, y ella me decía, para llegar a ser lo que soy, siendo además latina, tuve que trabajar 15 veces más que mis colegas varones del mismo continente y 100 veces más que mis colegas varones nativos, o sea, americanos. Entonces, te das cuenta que en verdad siempre quieren quebrarnos, quieren quebrar nuestro espíritu, porque yo creo que en realidad ven a peligrar un liderazgo que a lo mejor no lo tienen en realidad, sino solo en apariencia, y ven a peligrar sus lugares cómodos. No son nuestros lugares los que les preocupan, les preocupan los lugares en donde ellos están, la fragilidad con la que se mantienen allí. Y lo triste, doctora, que es lo que queremos romper paradigma con este programa, es que nosotras entre las mujeres nos apoyemos y dejemos de juzgarnos y que nos valoremos entre nosotras, porque eso es lo más importante. Sabemos, no quiero que se confunda como que la que hace mal o la que actúa de mala manera, queriendo hacer daño a los demás, no tenemos que juzgarle, no estamos hablando a ese nivel. Estamos hablando de nosotras mujeres, de no juzgarnos. Nadie sabe estar en la piel de otras mujeres, nadie sabe las circunstancias de vida, por los problemas que uno pasa, las presiones que uno tiene en su casa,
las decisiones que tiene que tomar en algún momento dado, y toda decisión tiene un precio que tenemos que pagar, que tenemos que animarnos a hablar más entre nosotras, que siempre decimos que entre los hombres hay más fraternidad, solidaridad, y en nuestros términos lo que tenemos que buscar es sororidad, doctora. Así mismo, es así mismo. Sí, es cierto. Yo creo que programas como estos, iniciativas como estos van a ayudar a llegar a un segmento. Tenemos que entender que pasamos por diferentes generaciones de mujeres. Mujeres que han sido educadas para obedecer, mujeres que han sido educadas para ser absolutamente desde que nacen hasta que mueren ciudadanos pasivos, sin iniciativas propias, sin decisiones propias, sin personalidades. Y nosotros, nuestro aporte, ¿qué puede ser? Siempre uno dice que cuando habla de futuro, siempre dice quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis nietos. Y bueno, entonces nosotros tenemos que considerar como personas que todos los niños y las niñas que están ahora naciendo y creciendo son nuestros hijos y nuestros nietos. Y que en ellos debemos pensar, porque nadie se salva solo en este planeta. Y voy a poner de ejemplo el coronavirus. ¿Qué es lo que hicieron los países muy desarrollados? Los que nosotros llamamos primer mundo. Viene la pandemia, produce una mortalidad masiva intercontinental. ¿Qué hacen los países de primer mundo, que son contados con los dedos? Compran todas las vacunas y dicen, yo me voy a salvar, yo me voy a salvar. Pero no están contando que a lo mejor ese conserje que le abre la puerta en el edificio para entrar a su casa, que el chofer del autobús es un inmigrante, que la persona que limpia su casa es un inmigrante que tiene una familia, y que si a esas personas no se los vacuna y a sus socios y aliados, el planeta no se va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora los países desarrollados? Están enviando las vacunas que les sobran o que sus propios conciudadanos no quieren aplicarse. ¿Por qué? Porque necesitan reactivar su economía, porque las empresas y los empresarios están presionando, reactivemos la industria del turismo, reactivemos el intercambio industrial, comercial, la producción. Esto no puede parar. Y bueno, eso mismo pasa con la educación. Yo, a pesar de que soy médica, para mí la base de toda sociedad no es, quisiera que fuera así, pero no es, en primer lugar, equipar un hospital. Para mí lo más importante es equipar una escuela y hacer que esos niños tengan el derecho a acceder a esa escuela y se eduquen. Porque si nosotros educamos a esos niños y a esas niñas, vamos a luchar por la igualdad de las mujeres. Porque esas mujeres van a dejar de ser personas pasivas, resignadas a su suerte. Si son abusadas, aceptar el abuso. Si tienen hijos, obviamente con paternidad irresponsable, que así nomás luego tiene que seguir. Es una cadena, un círculo vicioso que nunca se va a cortar. Es decir, es importante en el lugar en que estás, doctora, que cuentes un poco la importancia de la educación sexual en las mujeres. Bueno, el Hospital Acostañú, y me da mucho orgullo decirlo, es uno de los pocos hospitales que tiene un centro de atención ginecológica. Y tal vez a muchas mamás y muchas familias les asustaría saber que un hospital pediátrico tiene ginecólogas que atienden niñas. Pero justamente preocupadas por la gran cantidad de embarazo infanto-juvenil, el hospital habilitó un consultorio donde a las niñas precozmente, cuando tienen su menarca, ¿qué significa la menarca? Es la primera menstruación en la vida de una niña, que es a los 12, 13 años, esa niña es enviada a la ginecóloga infanto-juvenil con su familia para que tenga una primera consulta, para que esa niña sepa que a partir de ese momento ella va a poder ser mamá,
cómo cuidar su cuerpo, cómo prevenir el embarazo. Nadie le dice, tenés que tomar anticonceptivos o usar. No, simplemente que sepa que tiene una opción, que tiene que cuidarse. Y también para luchar de esa manera contra el abuso, contra menores, mujeres menores, y combatir la pedofilia. Es con información, no es con el ocultismo. Esto no se trata de una cuestión de educación, no que la religión tal no permite, no tiene nada que ver con la religión, ni con la ideología ni derecha ni izquierda. Tiene que ver con el derecho de la niña a tener una salud acorde a su edad. Van quemando etapas, en la adolescencia tiene otras, la niña tiene que tener otras opciones. Además de estudiar, puede practicar deportes, hacer carreras tecnológicas cortas, tener otras opciones que ser madres a destiempo. Doctora, la estadística que yo sé que vos manejás a nivel mundial de los embarazos de tal edad. Aterradores. Contanos un poco las edades y las... Bueno, en el mundo anualmente nacen 20 millones de niños en madres menores de 19 años. En nuestra parte del continente latinoamericano es uno de los países que más niñas tienen, son madres. Entre ellos, Paraguay, lastimosamente. En Paraguay nosotros tenemos aproximadamente 140.000 nacimientos anuales. De esos 20.000 a 29.000 son menores de 19 años. Y menores de 14 años, 700. Fue en el año 2019 al 2020. Todas 100% por abuso sexual. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Se puede evitar? Sí se puede evitar. ¿Pero cómo? Hay que ponerles, hay que educarlas en las escuelas. Educación se llama ESI, Educación Sexual Integral. Que la niña y el niño sepan cómo se hace un niño, cómo nace un niño, qué es el órgano reproductor femenino, qué es el órgano reproductor masculino, cómo debe cuidarse una niña, cómo debe cuidarse un niño, que existen etapas para ser madre. Y es en la etapa adulta, cuando ya el cuerpo, porque además, no solamente mentalmente una niña no está preparada para ser mamá, el cuerpo no está preparado para tener un bebé. Este año, hace poco tiempo, fue noticia, fue titular en los diarios que una niña de 12 años fue mamá, falleció el bebé y luego falleció la mamá. Obviamente el cuerpo de una niña de 10 años o de 12 años no está preparado para ser madre. Independientemente a todo, doctora, tenemos que hablar de las realidades que ocurren en nuestro país y que son temas que no se quieren tocar. Y hablamos de la estadística de cómo subió el abuso sexual en niños con el tema de la pandemia y el confinamiento de toda la gente. Y hay cuestiones que se tienen que hablar porque justamente la pasada estuve escuchando por la tele y estaba hablando un abogado especialista en la niñez y la adolescencia, que en estos 2 últimos años es impresionante cómo subió el abuso sexual en niños y que lo más triste es que es de nuestro entorno o del entorno familiar o de los vecinos o donde viven, y que estas cuestiones hay que tratar y hay que hablar de prevención como una política de Estado. La política de Estado es una planificación a corto y mediano y largo plazo de lo que vos estás hablando, y de este tema también que hay que hablarlo, doctora. Y enseñar, ¿verdad, doctora? Porque las niñas que son inocentes como todos los niños y que tienen una sexualidad y un despertar sexual no son conscientes de eso que tienen. Entonces, una mente depravada no funciona como una mente normal. Eso es muy probable que vea cosas que no se ven con normalidad. Que una niña que se está desarrollando sigue siendo una niña y uno lo va a ver con ojos de niña, pero un depravado no lo va a ver así. Y el depredador es en eso que trabaja. Y educar en eso. Yo tuve la oportunidad de convivir con gente que había sido abusada en la niñez. Y aprendí muchísimas cosas, doctora. La primera es a leer el entorno y a no hacer cosas que para mí eran los más naturales del mundo, porque yo no tenía esa lectura. Pero, por ejemplo, me decían, si ves una niña y es chica, por más que sea de un conocido, nunca la subas a la camioneta y la lleves hasta la casa.
porque nunca saben quién es. Y si esa niña se acostumbra a eso, cuando el abusador le diga que la lleva, va a decir que sí. Entonces, ¿cómo uno tiene que cambiar su conducta, verdad? Y cómo la sociedad tiene que educarse en eso, porque no está preparada la sociedad, ni estamos todos preparados para mirar con ese ojo crítico esa situación, porque siguen pasando los abusos, ¿no? Y siguen siendo, como dice Ivonne, en el contexto del entorno. De cada 10 niños abusados, 7 son abusados por familiares directos. O sea que el problema está en la casa. Y hay mucho ocultismo y hay falta de comunicación. Generalmente la madre es una persona que ya sufre violencia familiar, que está acostumbrada a callar, que ve muchos signos, pero que no tiene esa capacidad de reaccionar porque ya pasó por lo mismo. Y en general el abusador es abusador en todos los ambientes. Hay una personalidad abusiva. ¿Quiénes son esas personalidades abusivas? Personalidad abusiva es esa persona que maltrata a todos en todos los lugares. En su lugar de trabajo es agresivo con su pareja ya antes de casarse y de tener hijos, es el celoso extremo que desconfía de todo y que piensa que un saludo inocente con un compañero de colegio ya es una señal, un mensaje indirecto de una cita oculta a sus espaldas. ¿Por qué? Porque él hace eso. Entonces juzga con la misma vara a la persona, y la persona que permanece al lado de esa persona muchas veces, y en eso que decías hace rato, ¿por qué las mujeres somos las primeras que juzgamos? Y siempre es así, porque en una persona que tuvo una vida libre de abuso, uno no puede entender cómo es que esa persona que fue ya tantas veces maltratada, que no denuncia, no deja a la pareja, no, pero es una persona, hay que entrar en la mente de esa persona. Durante tanto tiempo se naturalizó, doctora. Se le dijo que no valía la pena, sí, que no era suficientemente buena en nada, que no iba a sobrevivir sin la ayuda de su Salvador. Así mismo. Entonces, ella cree eso y ve, o sea, mira pero no ve en realidad. Mira y no ve la solución, no ve la salida. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos con los niños? A ellos debemos educarles, a ellos debemos darles las señales de alerta. Y muchos niños hoy en día son los que llaman al 911 y denuncian los abusos. O son los que cuentan la verdad de lo que pasa. Porque todavía está ese sentido de protegerle al hermano abusador, al papá abusador, al tío abusador, al compañero, y ni qué decir si es un compañero, un pariente político o alguien políticamente poderoso, pero todo lo contrario, se sale a juzgar a la víctima. Y también no tenemos que dejar de lado de que se denuncian más casos de abuso sexual en nenas que en los varones, porque los varones tienen, es decir, como que hay más vergüenza de que un varón se vaya a contar de que también se abusó del varón, ¿me entendés? Es decir, es terrible esa situación. El tabú social, que es el que define estas cosas, hace que por ese síntoma perverso que tiene la sociedad de juzgar las cosas, sea más natural que una niña sea abusada que un varón sea abusado. El varón que es abusado está condenado porque pasa por que una vez escuché, y no hace mucho tiempo, un comentario decir que todos los abusados eran homosexuales. No tiene nada que ver. Puede haber y puede no haber. ¿De acuerdo? Pero el abuso es algo terrible, sea hombre o mujer, siendo niño. O sea, el abuso es forzar la voluntad de alguien contra su voluntad y generar algo. Es una agresión e invasión tan grande que hay mentes que lo apagan. Y los psicólogos lo explican, y que se olvidan, y que aparecen o afloran de repente en momentos muy particulares de la vida. Y yo creo que es una discusión que la sociedad se debe, sin duda. Yo cuando vivía en Brasil, había una característica en el nordeste brasilero, es muy común, que los padres abusen de sus hijas, y tienen muchas hijas. Entonces a mí me extrañaba en un lugar que yo trabajé, que había 4 hermanas y que se traían sus hermanas.
Y un día pregunté por esa curiosidad tonta que tiene el inocente. Y dijeron, no, cuando mis hermanas llegan a la edad que mi padre las pueda abusar, mi madre las manda. La forma que tenía la madre de salvarlas de ese abuso era mandarlas desde el nordeste brasilero al centro-oeste, a Río Janeiro, para que se hiciera una vida, un trabajo. Ella prefería renunciar, si sería grande la renuncia, de estar con sus hijas, pero salvarlas. Era la única forma que esta mujer tenía de salvar sus hijas. Imagínate, imagínate. Si será grave y complejo eso y si lo debe la sociedad. Yo ya había tenido la oportunidad, doctora, de escucharla en una ponencia cuando fuimos a Cacupé y me impresionó profundamente, porque creo que más allá de la lucha que tiene, todo lo que tiene que ver con los niños y con los problemas cardíacos, esta es otra lucha en particular, ¿verdad? Sí, así es. Y como yo decía al principio, a mí me parece que el servicio, y bueno, se aplica a todas las carreras, el solo hecho de ver a una paciente, preguntar qué tiene, dar una receta, me parece que uno no cumple su rol de ser humano, sino que uno tiene que involucrarse e intentar ver de que ese acto médico que se hizo va a ser suficiente para que esa niña o ese niño llegue a la vida adulta y tenga la oportunidad que tal vez tuve yo, que tuviste vos, que vos tuviste, de verdad porque todos vamos a ser más felices y va a ser una sociedad mucho más responsable y equitativa, igualitaria. Toda la sociedad tiene que tomar y abrazar eso como un objetivo, que protejamos a nuestros niños y nuestras niñas y que lleguen en igualdad de oportunidades. Claramente, porque tenemos que analizar todo, que el objetivo es, como vos decís, doctora, de trabajar en la prevención. Porque de qué sirve, como dicen los médicos, te voy a recetar porque te duele la cabeza, te voy a recetar porque te duele tal cosa, pero vos no estudias el origen del por qué te duele la cabeza y qué es lo que ocurre para poder prevenir de que no te duela más la cabeza. Así con respecto a estos temas que son muy importantes para toda la sociedad paraguaya y para que nosotras las mujeres podamos encender ese liderazgo, porque necesitamos educación, necesitamos apoyarnos unas a otras, necesitamos ser la voz cantante a lo mejor de otras que nos animan a hablar o de otros que nos animan a hablar, y que nosotros podamos ser instrumentos de hacer el bien y que podamos armar políticas de Estado, armar una comunidad cooperativa entre nosotras las mujeres, ayudarnos más que nunca, que ese es el objetivo del programa. Y también tenemos que aclarar muy bien, ¿verdad?, que esta no es una guerra de sexo, que esto no es el hombre contra la mujer ni la mujer contra el hombre. Se trata de una sociedad y la primera unidad de una sociedad es la sociedad familiar. Así mismo. Y la familia siempre está compuesta de hombres y mujeres, de niñas y niños. Y lo que nosotros debemos hacer nada más, creo, desde mi punto de vista, es hacer que todos los miembros de esa familia, de esa unidad familiar, tengan conciencia del derecho que tiene él, pero también el que está a su lado, que puede ser otro hermano o otra hermana, o la madre, o la prima, o la vecina, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad, que todavía cuesta, porque es una sociedad muy conservadora y falsamente moralista, todavía la mujer está en desigualdad de condiciones. Un ejemplo, hablando del campo. En el campo hay muchos, las familias tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque la mujer adulta no tiene acceso a anticonceptivos, no tiene acceso a métodos anticonceptivos, entonces tienen 8, 9, 10 hijos. Ustedes van a ver que si le preguntan a alguien de dónde sos, un policía, pongamos de ejemplo un policía, yo soy de San Pedro, y cuando viniste a estudiar a la escuela de policía, y cuando tenía 16 años mi papá me mandó, y tu hermano, y tengo otro hermano policía, y tengo un hermano chofer también que hizo hasta el 3er grado, y tus hermanas no, ellas no estudiaron. O sea, todavía la familia rural, pero es
por la falta de condición económica. No puede, tiene que escoger qué hijos educar. Y siempre se apuesta al varón. Sin embargo, no tienen en cuenta que ese varón va a formar otra unidad familiar y se va a ir de la casa. ¿Quién es el que trae? Es la hija, es la que trae un nuevo miembro. El hijo va a otra unidad familiar. Entonces, esas desigualdades son lo que tenemos que enseñarle a nuestras mamás y a nuestros papás, que su hija también puede ser oficial de policía, que su hija también tiene derecho a ser chofer de taxi si quiere, que su hija también tiene derecho a ser enfermera si quiere ser médica, abogada, ingeniero. Todos tienen igualdad de oportunidades, le decía Pablo hace rato. Sí. Igualdad, equidad, que todos tengan, y esa es el derecho social. Muchos de los países más desarrollados de Europa tienen el derecho social completamente desarrollado, completamente aplicado en un 100%. Tienen acceso, todos tienen acceso a educación universitaria, tienen acceso a salud de calidad, tienen acceso a servicios básicos. Si esa persona no tuviera esa oportunidad, la sociedad que está tan educada le reclamaría a sus autoridades. Sí, para ir cerrando un poco, hay un fenómeno que yo, el ejemplo es complejo, pero en el campo existe una plaga que se llama el sorgo de Alepo, que es tan parte del campo que el hombre del campo no la combate, pero parece que es parte de la realidad. Y lo que sucede con estos fenómenos sociales es eso, está tan naturalizado que la gente se asombra que haya que destacarlo. A mí me parece que además una de las defensas que tiene el machismo, no los hombres, porque no todos los hombres somos así, los machistas son así, los misógenos, es que la forma de combatir es desvalorizar por el miedo de perder los espacios y los lugares. Pero todos nos olvidamos que todos venimos de una mujer. O sea, no hay nada más importante para el ser humano que la matriz, que es la que le dio la vida, la que lo alimentó por primera vez y la primera voz que escuchó. El día que el hombre tome esa conciencia, creo que las relaciones van a ser más justas, ¿no? Esperemos que sí. Luchemos por eso. Y nosotras las mujeres tenemos que dejar de ser machistas, porque nosotras somos las que le criamos con ayuda del hombre, siempre juntos, complementándonos, pero nosotras somos las que, creo yo, esa es lo que yo creo ahora, la hacemos machista, al hombre, nosotras la hacemos machista. Pero la mujer es la única que carga dos corazones, ¿verdad? Late con dos corazones en un momento de su vida y carga el peso de dos seres. Si no le reconocemos esa grandeza, el hombre tiene otro montón de cualidades, porque no es que el hombre sea menos, pero esa cualidad solo la tiene la mujer. Entonces, a partir de la base de que el hombre reconozca que esa cualidad es de la mujer, junto porque los que tienen fe, Dios, otros el universo, lo que sea, es tan perfecta la concepción de la naturaleza, que esa matriz es la única que es capaz de hacer eso. Tiene una explicación biológica, y esa explicación biológica se desarrolla en el concepto de la vida. Entonces, sería más inteligente ver dónde nos podemos complementar, qué roles podemos tener en función de eso. Pero hemos evolucionado en esta sociedad economicista porque los valores materialistas son más que los valores espirituales. Creo que eso es lo que genera la competitividad y todas las complejidades. El día que el hombre se olvidó que la familia era la base de la estructura, que el padre y la madre eran un complemento, eso no quiere decir que dos seres que no se complementan tienen que vivir toda la vida juntos, sino que los que te dieron la vida, los que te crearon, el mundo contemporáneo está construyendo esas nuevas verdades. Y esperemos a partir de esta plataforma, con invitados que nos aporten tanto como la doctora y que nos den esta visión diferente de que la gente sepa que aunque todas las cosas estén en contra, la voluntad siempre está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Así mismo, y para terminar, lo que siempre cuento y digo, y a lo mejor se van a reír de mí porque en todas partes digo, en la multitud de los consejos se encuentra la sabiduría. Gracias, doctora, por estar aquí.
es poco el tiempo, a lo mejor nos hubiera gustado que cuentes más experiencias para poder motivarnos más, porque se nos abre así y decimos, Dios mío, todo lo que vos pasás, doctora, a la hora de tomar decisiones donde un equipo, trabajar en coordinación con tu equipo para salvar una vida y tomar decisiones bajo presión es algo meritorio para ustedes los médicos, y hay que decir la realidad de que ustedes valen oro y que tenemos que valorarle más a ustedes los médicos, doctora. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en espacios con gente como ustedes, que tienen la misma visión, que tenemos los mismos deseos. Y bueno, yo espero que se siga, digamos, en esta línea, que sigas en esta línea, también impartiendo sabiduría a través de estas plataformas que hoy día llegan a muchos hogares y cambian muchas mentes. Hay muchos oídos que van a escuchar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos así de un nuevo programa de Yo Mujer con Ivonne. Y los invitamos a vernos en YouTube y en los diferentes podcasts en los que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.